Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto saludarlos. Mi nombre es Fernando Massetti, soy el director de la sede Flores de Diseño y Más, nuestra escuela de diseño interior que estamos inaugurando este año junto con mi socia Susana Hernández, directora de la sede de la localidad de Pilar, acá en Argentina. Es un gusto para nosotros también, estamos muy contentos porque estamos inaugurando, además de nuestro instituto formalmente este año, ya para comenzar las clases en el mes de marzo y en abril, porque inauguramos también nuestra sede en la localidad de Navarro, en la provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros de Buenos Aires, y estamos muy contentos también con poder ofrecer nuestra propuesta educativa relacionada al diseño interior también en esa localidad que bueno, ya estoy ligado ya hace varios meses y estoy encantado de poder tener esta posibilidad de abrir esta nueva, este nuevo instituto en esa nueva sede en Navarra. Así que estamos muy contentos por eso, y esta charla va a ser la última ya del mes de febrero y la última prácticamente de este ciclo, por lo menos conmigo, porque después vamos a tener otras charlas con otros docentes ya a partir de la semana que viene, que les vamos a ir dando invitaciones, también charlas gratuitas que venimos dando desde el mes de diciembre. Esta es la octava charla. Nos hemos entusiasmado mucho porque en enero empezamos a dar una charla y había mucha gente y después nos pedían más y bueno, al final hicimos todo un ciclo. Esta es la octava charla de este ciclo del verano, podemos decirle, y estamos muy, muy contentos de poder hablar de diseño en diferentes ámbitos, en diferentes espacios que hemos abordado, porque hemos abordado temáticas bien variadas, relacionadas siempre al diseño, pero de arquitectura, de museos, de vidrieras, de espacio arquitectónico. Hemos dado varios perspectivas distintas donde hemos abordado el diseño de museos, de iluminación residencial. Y bueno, y en este caso vamos a cerrar este ciclo con un tema impresionantemente interesante, por lo menos para los que nos dedicamos al diseño de iluminación, que es los artistas de la luz. La temática que vamos a abordar hoy tiene que ver con una profesión. Acá tenemos a Nubi, León Martínez, que desde España ella es una gran iluminadora, una gran diseñadora de iluminación, bueno, que nos dedicamos ya, yo también me dedico ya hace muchos años a esa área del diseño y es una pasión absoluta la luz, y es bien interesante porque tiene muchos campos de aplicación totalmente distintos, ¿no? Uno pensaría que la iluminación en el teatro casi es imprescindible para el acto teatral, tener un diseñador de iluminación o iluminación para un espectáculo deportivo, para televisión, pero también hay muchos artistas y también para hoteles y casas y comercios y demás, ¿no? O sea, es una profesión el diseñador de iluminación, pero en este caso vamos a abordar no tanto diseñadores, sino más bien artistas que están relacionadas a la iluminación, o de alguna manera toman la materia luz para poder desarrollar sus instalaciones artísticas. Entonces vamos a hacer un paseo bastante amplio. Me costó mucho porque hay mucha gente bien, y muy talentosa en todo el mundo relacionada a estas instalaciones que vamos a ir viendo, y es bien curioso porque y me costó mucho, digo, seleccionar porque son muchos y admiro a muchísimos, pero traté de ser lo más amplio posible y lo más variado posible en términos de que son distintos, que sean distintos, ¿no? Que utilicen la luz pero de manera distinta, inclusive la luz natural, que también es una herramienta bien interesante de diseño. Entonces, para empezar con estos artistas de la luz, vamos a compartir entonces esta primera parte. Ahí tenemos, lo estoy poniendo en modo presentación. ¿Están viendo la carátula artista de luz? ¿Estás viendo? Sí, señor. Sí, ok. Bueno, estos artistas de la luz le puse a esta charla, y vamos a empezar con uno que admiro mucho. En realidad voy a decirlo todo el tiempo porque todos los que voy a pasar los admiro mucho, y tiene que ver con Carlos Cruz Diez. Acá yo les presento un trabajo, ahí están los nombres, en algunos los pude poner, en otros se me pasó de ponerlos, pero son unos trabajos que hacen
mis alumnas de la facultad. Yo soy profesor de la Universidad de Palermo, además, en esa materia que es Tecnología 2, que es de Diseño de Iluminación, justamente, en la carrera de Diseño Interior de la facultad, y entonces yo les encargo también unos trabajos, les llamo TPI, trabajos prácticos de investigación, donde les doy algunas pautas de algunos diseñadores para que ahonden en sus obras, ¿no? Y que los conozcan y que de alguna manera empiecen a introducirse en el mundo de la iluminación, no solamente de la cuestión práctica, sino también de la cuestión artística, ¿no? Y que eso sea materia también después de poder utilizarlo en algún proyecto, ¿no? Y empiezo con Carlos Cruz Diez, que es tomé de algunas de las chicas, tomé algunos proyectos, en otros combiné algunas fotos mías y de internet, pero algunos son trabajos por eso en algunos casos van a aparecer los nombres, que por supuesto las autoras intelectuales son las alumnas, y está claro que yo lo estoy tomando prestado para esta presentación, pero estamos todos de acuerdo con eso, porque en definitiva es conocer, y en este caso vamos a ver a un gran artista de luz, venezolano, ahí voy a hablar bastante de Venezuela porque está Nubi, y en este caso, este venezolano francés, que falleció, fíjense, hace muy poquito, ya bastante grande, fue un gran artista, fue un gran investigador, sobre todo relacionado al manejo de la luz, y él, como otros que vamos a ver más adelante, desarrolló toda una carrera muy larga, sobre todo en Francia, donde fijó después finalmente su residencia, y la verdad que Carlos Cruz Diez se transformó prácticamente en un ícono del manejo de la luz y de las instalaciones relacionadas con el color, con la luz, pero sobre todo con un desarrollo científico, podemos decir, que tiene que ver justamente con el uso del color llevado a una cuestión artística, pero de una manera sumamente personal y muy reconocible. Además, la obra de Carlos Cruz Diez, cuando uno empieza a investigarla un poco, después es muy fácil reconocerla porque marcó una forma de entender el color en el espacio, inclusive en instalaciones en el espacio público. Fíjense que trabajó más de 70 años, ha hecho más de 1000 instalaciones, realmente ha tenido una vida relacionada a la investigación y al manejo de la luz y el color de una manera increíble. Como ven, él trabajaba mucho el color en pintura, pero también tiene instalaciones de luz, relacionado justamente con esta práctica que él desarrolló de forma experimental y después se transformó prácticamente en su marca personal, ¿no? De jugar con el color, de jugar con las percepciones. Y ahora vamos a analizar sobre todo en las intervenciones lumínicas que vamos a ver más adelante. En esta primera parte vamos a ver algunas intervenciones de pintura. Fíjense cómo trabaja la línea, cómo se va combinando. Él jugaba mucho con la percepción, con combinar colores y espesores y límites, y entonces estaba todo el tiempo creando justamente esos juegos ópticos relacionados con el uso del color. Esta es una famosa instalación en el aeropuerto de Caracas, en el piso. Fíjense que desde el año 1974 tiene una obra, trabajó 70 años, así que imagínense que tiene una obra muy, muy extensa y muy reconocible. Además, ha trabajado en todo el mundo, cosa que le ha dado una presencia internacional que realmente lo distingue. Fue una gran pérdida, sin duda, ya era grande cuando falleció en el 2019, pero sin duda su obra lo perdura, y fíjense que inclusive tiene algunas inspiraciones, por ejemplo, de Kandinsky. Él era un estudioso, era prácticamente un dedicado 100% a esta investigación del color y la percepción y de la luz. Entonces, fíjense, por ejemplo, en instalaciones con efectos ópticos, también en esa senda peatonal durante el Art Basel en Miami. Algunas instalaciones también en diferentes ámbitos, en iglesias, en aeropuertos. Es muy variado toda su obra en términos de instalación. Y los años, además, uno empieza a investigar y va a ver que desde el año 70, año 71 o del año 90, y tiene obras en todo el mundo, ¿no? Entonces realmente es muy llamativo. Se lo reconoce muchas veces
por lo más vistoso, podemos decir, o lo más experimental, que son estas instalaciones lumínicas. Yo las tengo como fondo de pantalla en mi celular de una exposición que hizo, ahora les voy a mostrar las fotos, en Buenos Aires, cuando vino en el 2012 vino, una exposición en el Malva, y estas instalaciones lumínicas que son inmersivas, entonces juega justamente con la percepción, juega con, de alguna manera, inmersión en el color. Yo le llamo total inmersión en el color, ¿no? Uno entra a esos espacios donde se deja empapar por esta luz, y es muy evidente, y lo voy a remarcar particularmente en el caso de Cruz 10, y lo voy a señalar por oposición en otro artista que vamos a ver más adelante, porque en este caso se ve la fuente de luz. Son ni más ni menos que tubos fluorescentes con un filtro, una funda que tiene colocado en diferentes colores, en este caso azul, y empieza a generarse esa experimentación. Fíjense cómo el color asoma por algunos bordes, por el pasillo del espacio que está iluminado al lado con otro color. Estas son fotos mías de esa instalación. Había una azul, una en rojo y una en verde, pero en determinado momento se mezclaban y habían esos prismas que las caras también con las luces y las sombras empezaban a generar diferentes colores. Y es eso, ni más ni menos que eso. Es una experiencia inmersiva y nada más. Y hay que experimentar con el color, cómo cambia el color del rostro, de la piel, de la ropa, ¿no? Y cómo uno va pasando de habitación en habitación o de espacio en espacio y están muy cercanos unos con otros, se genera justamente eso. Es muy lindo esta transición que estamos viendo en la foto, cuando uno sale del espacio azul, está 10 minutos quizás en ese espacio y se queda como empapado de ese color, y después sale y se mete en el verde, y pasa que el cuerpo reacciona, ¿no? A través de la vista nosotros percibimos el color es luz en realidad, y ahí es donde se genera toda esa interacción con este señor tan talentoso. Siguiendo, y hoy vamos a hacer un paseo bastante grande, porque bastante amplio, de diseñadores de diferentes lugares y también con diferentes características con el uso de la luz. Julio Leparc es también es un parte del trabajo que hicieron unos alumnos también de la facultad, que Julio Leparc es un argentino-francés, ya hace muchos años que vive en Francia. Nació en Mendoza en 1928 y todavía sigue trabajando. Es increíble la capacidad de trabajo que tiene Julio Leparc. Todavía se lo ve activo en exposiciones y está permanentemente, inclusive en las redes, está muy presente, y realmente es muy válido porque él también desarrolló una forma de entender el mundo de la luz, pero utilizado ya como un recurso óptico, y sobre todo con la parte cinética, con la cual más se reconoce a Julio Leparc. En el año 2019, acá en Buenos Aires, en Argentina, él tiene un museo en la ciudad de Mendoza, donde nació, la provincia que nació, pero en Buenos Aires se hizo un montón de exposiciones de Julio Leparc, que inclusive terminaron con un gran mapping, una proyección que se hizo en el Obelisco, en el centro de Buenos Aires, pero hubo exposiciones en el CCK, que vamos a ver algunas imágenes ahora, en el Malva, en el Museo de Bellas Artes. Fue el año Leparc, y realmente se lo merece porque es un gran talentoso. Esto es una exposición que tuve la suerte de visitar. Eran grandes instalaciones lumínicas, eran grandes espacios, a veces más grandes, a veces más chicos, pero uno se mete, y lo curioso que tiene Julio Leparc es, yo escribí una nota sobre él, después las vamos a compartir en las redes, porque estamos poniendo en nuestra página, estamos poniendo algunas notas que yo he escrito sobre determinados temas, y sobre Julio Leparc escribí 2 notas como consecuencia de esta exposición. Justamente lo curioso, lo más llamativo que tiene Julio Leparc, hace instalaciones con una sola fuente de luz, una sola lámpara, y a veces una lamparita común que tenemos en casa, y esto está hecho con una sola lámpara. Entonces se juega mucho con los materiales, con la reflexión, con la refracción de los materiales. Estos son pequeños cuadraditos de acero inoxidable que se van proyectando, se van moviendo y van generando toda una suerte de experiencia
cinética entre la persona que observa y uno se mete dentro de la obra. En este caso es para rodearlo. Estos son unos pedacitos de acrílico que están suspendidos con unos hilos de nylon. Ahí lo vemos. Estos también son metálicos y entonces esos se mueven y entonces van generando y proyectando diferentes efectos en los diferentes planos, en las paredes, en el suelo, en el techo. Esta es una obra muy linda y lo curioso, como digo, es una gran instalación, es un cubo suspendido en el aire, todo colgado con hilo de nylon y es una sola fuente de luz, hay una sola fuente de luz con una dicroica, nada más, y genera un efecto sumamente atractivo. Fue una gran muestra que se hizo en el CCK, ocupó muchas salas, la obra de él necesita espacio también, le va bien el espacio lo grande porque es de recorrido, ¿no? Para rodearlo, son esculturas lumínicas y realmente es una experiencia sumamente atractiva. Estos son una especie de biombos suspendidos también que giraban, uno se metía adentro y podía hacer. Y acá dice la secuencia en fotos, pero en realidad estos son movimientos, va girando diferentes materiales que pueden ser placas de acero inoxidable muy finitas que van haciendo con unos pequeños motores que hacen un movimiento y a veces hay una sola fuente de luz que genera todo tipo de dibujos. Uno se queda media hora mirando cómo va cambiando esa secuencia de luz en ese plano. Estos son una especie de laberintos también con espejos y luces escondidas por ahí que aparecen reflejando. Esto es todo arte cinético. Acá lo vemos en fotos, yo no quise distraer mucho con videos, pues iba a ser muy largo, pero eso tiene todo movimiento y uno se va moviendo además. En este caso no, en este caso es fijo, pero uno es el que se mueve por la obra, pasa por el frente de la obra y estas figuras se empiezan a mover a partir justamente de la reflexión en esos planos cóncavos de acero. También Julio Leparc es muy multifacético realmente porque es escultor, pintor, es uno de los más importantes artistas relacionados con el arte cinético, que así se lo conoce todo esto que tiene que ver con el movimiento, pero también es un gran pintor y tiene una obra muy interesante, pero lo curioso, o nada curioso quizás, es que toda su obra tiene movimiento, es decir, en este caso es muy colorido, es muy contemporáneo, estas son obras de los años 60 y 70, no lo puede asociar un poco con la época psicodélica, pero tiene una modernidad que uno prácticamente puede pensar que es una obra nueva de ahora, muy contemporánea, y sin embargo tiene 40 años o 50 años. Y lo llamativo que también su pintura tiene mucho movimiento, ¿no? O no sé si es llamativo, pero hay que mirarlo con los ojos achinados para ver cómo se van mezclando esos cuadraditos de colores, formando muchas veces una sola figura. Tiene bueno, y en esta exposición particularmente tuvo varias salas relacionadas con la pintura. Siempre está relacionado el movimiento y la luz, aunque sea fijo, aunque sea un plano bidimensional de una pintura, siempre el movimiento y la luz está siempre presente en su obra. Entonces, realmente es donde uno empieza a darse cuenta que él es un estudioso de la luz, es un estudioso de los materiales también, aunque no es tan importante los materiales, sino más que nada cómo reacciona la gente a eso, ¿no? Hay una cuestión de que el espectador, no tanto en la obra de pintura, pero sí en la obra cinética, cómo el espectador se relaciona con la obra, ¿no? No es para nada un espectador pasivo de una obra, sino que se involucra en esa experiencia, ¿no? Inclusive te metes adentro de la obra y hace unos efectos, inclusive en algunos casos hace unos efectos muy estroboscópicos cuando la luz empieza a parpadear muy rápidamente y bueno, genera eso. Pero también quería mostrarles esta parte de pintura que bueno, que me parece también sumamente interesante de Julio Leparc. Bueno, ahí se me repitieron algunas. Acá esta es la maqueta, podemos decir, un tamaño bastante grande, pero no es el tamaño original de una escultura que es esta, la original, que está fuera del Museo de Bellas Artes, acá en Buenos Aires, que se llama La Luz justamente, y fíjense la ola que produce, tiene un muy lindo proyecto de iluminación también, que lo hizo una iluminadora llamada Eli Sirlin acá en Buenos Aires, y tiene un muy lindo efecto que se genera justamente con la iluminación que está en las 4 esquinas de la base. Lo que no me gustó nada que le han tenido que poner la reja por una cuestión de seguridad al principio cuando le instalaron la obra.
estaba sin reja y era mucho más linda. Ahora, bueno, la reja le quita un poco de protagonismo, pero la obra es muy, muy interesante desde el movimiento, con la luz del día también, y con la luz artificial que está ubicada en las 4 esquinas de la base. Ahí la vemos. Hace un efecto además, se van prendiendo y apagando, hace un efecto, tiene una secuencia muy, muy, muy atractiva también para generar ese movimiento. Dejamos entonces a Julio Leparc y nos vamos a otra cosa totalmente distinta que tiene que ver con esta señorita que se llama Liz West. Liz West es una artista muy, muy, muy moderna, podemos decir, es muy contemporánea, hace ya varios años que está relacionada con la luz y con las instalaciones lumínicas, pero se ha puesto muy de moda. Y la verdad que es muy talentosa, ha hecho infinidad de obras. La verdad que lo que más me ha costado no solamente seleccionar a cada artista, sino que me ha costado mucho seleccionar los trabajos de cada uno de los artistas, porque tienen obras de muchos años, y entonces se complica bastante seleccionar algo bien puntual, ¿no? Pero bueno, traté de ser lo más específico posible, y sobre todo pensando en estas variantes, ¿no? En estas variantes de darles un panorama bien amplio de artistas que trabajan la luz de diferente manera. Fíjense que inclusive toma espacios, por ejemplo, esto es una iglesia neogótica en Inglaterra, donde ella hace un juego bastante curioso con el tema de la luz, y como en una catedral gótica, ustedes la reconocen por los grandes vitrales de colores, donde la luz natural ingresa y proyecta esos colores en el piso y en los planos, ¿verdad? Bueno, ella lo que hace es un poco jugar con eso, ¿no? Entonces lo que hace es colocar estos espejos de diferentes colores en el suelo, y la luz natural y artificial que vemos ahí justamente es la que genera esos efectos proyectados en los planos, ¿no? O sea, le hace como un agregado de alguna manera con esa paleta de colores tan llamativa para generar justamente en un espacio antiguo, neogótico en este caso, pero con una instalación muy moderna, ¿no? Juega mucho con eso. Ella juega en este caso mucho con ese efecto. Ahí vemos la luz natural y la luz artificial, que es justamente la que se proyecta en esos espejos, y son los espejos dicroicos que generan justamente un efecto muy particular de la luz, refleja y refracta la luz de una forma muy particular, y entonces ahí se genera justamente ese atractivo. Ahí lo vemos. Ahí tenemos otras instalaciones de diferentes años. Estos son unos parantes, ahí los vemos. Todas estas obras que estamos viendo en realidad, y creo que la mayoría de los artistas, algunos muy evidentemente, lo hacen deliberadamente, pretenden que el espectador se involucre con la obra, ¿no? Que no es un cuadro, uno se para frente a un cuadro y lo contempla. En este caso hay como una cuestión, y la luz tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de experimental, tiene mucho de justamente crear esa relación hasta empática entre el espectador y la obra, ¿no? Y cómo lo hace un artista, cómo genera eso. Yo creo que tiene mucho que ver con la sensibilidad de la persona, con la curiosidad también que pueda generarse en la persona un determinado forma o color o material, y entonces eso los artistas con la luz trabajan mucho con ese concepto. Acá tenemos diferentes conceptos, pero siempre relacionados con el color, sobre todo, que es una de las marcas características de Liz West, el uso del color, con vidrios de diferente composición, algunos dicroicos, otros de color, otros con láminas. Ahora vamos a ver un proyecto hecho con láminas, con vinilos pegados, en este caso son vidrios de colores, o acrílicos también, o plásticos, que generan que la luz se comporte de una manera bien particular. Es una instalación, a mí me gustan mucho las instalaciones que son como muy modernas, pero en ámbitos clásicos, ¿no? En un palacio, una cosa, entonces genera, parece que eso tan pesado, tan barroco quizás, o tan neoclásico, termina modernizándose de alguna manera, ¿no? Y estos son los ejemplos que seleccioné en el caso de Liz West, relacionado justamente con eso, ¿no? Jugar con un contrapunto entre lo clásico y moderno,
bueno, y se genera algo realmente muy llamativo, ¿no? Ahí vemos una imagen aérea en este patio interno de este palacio, con esos cuencos de color. Imagínense que la luz natural se va moviendo permanentemente, entonces va generando cambios constantes de refracción, de reflexión de la luz, y va proyectando color inclusive en el piso. Esta es una de las obras que hizo ahora en los últimos tiempos, están permanentemente. Yo les dejo, si no la conocían o no conocían a algunos que voy a presentar, para que después lo investiguen un poco si quieren, porque en las páginas web hay mucha información de ellos. En la página web del East West hay un montón de obras, algunas más pequeñas, otras más logradas, otras menos, pero en todos los casos con mucha creatividad. Este es un proyecto del 2020, o creo que pandemia o prepandemia, ahí 2019 debe haber sido, en Inglaterra. También esta pasarela es un proyecto que incorpora un concepto también de recuperación del espacio público, al crear esta pasarela peatonal, que es un lugar turístico en Londres, y entonces generó ella todo un plano vertical, que eso sí es un film pegado, no es un vidrio de color, sino que es un film pegado en cada uno de los planos de vidrio, y lo interesante acá es básicamente cómo se comporta la luz natural en relación a ese material, ¿no? Como va cambiando todo el tiempo, y además la luz natural, no solamente el sol se va moviendo, sino que va cambiando la tonalidad. La tonalidad que tiene a la mañana no es la misma del mediodía ni la de la tarde. Entonces, todo eso que impacta en ese material va generando diferentes efectos. Y eso es lo que busca, ni más ni menos que eso. Ahí la vemos a ella. Inclusive si buscan imágenes, yo no las incluí acá, pero han hecho unos desfiles de moda, inclusive tomando como base este patrón que ella diseñó, y han hecho ropa, indumentaria, y han hecho desfiles ahí en esa pasarela. O sea que despierta todo como un gran atractivo a partir justamente de eso, ¿no? Y además recupera algo que muchas ciudades buscan también a nivel urbano, recuperar espacios, ¿no? Y la instalación de este tipo de obras artísticas, y que son interactivas y que de alguna manera no tienen más que este color que se va reflejando, pero resultan muy llamativas en general para los ciudadanos que lo visitan, que lo ven, y quizás en muchas veces puntos turísticos. Son los lugares bien para Instagram, ¿no? Que uno ahí se sacaría 1000 fotos, porque genera justamente eso, y si buscan imagen hay miles de personas que se sacan fotos ahí, porque genera justamente ese atractivo. Es muy moderno además, ¿no? Da una idea de modernidad. Acá vemos otra de las exposiciones. Estos son los trabajos, parte de los trabajos que han hecho mis alumnas de la facultad, así que lo tomo en algunos casos, otros no, pero sí, cuando vean mucho texto explicado, a esos son los trabajos de las alumnas. Y ahí vemos la mezcla de colores también, y cómo nos vamos relacionando con esas estructuras. Fíjense, estos son unos tubos, parecen tubos fluorescentes, pero en realidad son tubos de LED, RGB, en este caso son de un solo color, no van cambiando, pero cada uno tiene su propio color, y el chiste acá es no solamente la luz, sino la luz es cuando toca un objeto, ¿no? Cuando toca un plano, y en este caso además está jugando con las sombras. Como hay tantos colores, se generan estas multisombras de colores, y son eso, ni más ni menos. Algunas más plásticas, bien llamativas también. Tiene una obra muy variada, Liz West, ¿no? Y es interesante seguirle muchas veces. Si les interesa, yo la sigo porque veo que cada tanto innova mucho. Miren, si no está muy relacionado a lo que vimos recién de Carlos Cruz Diez, ¿no? Esas instalaciones donde uno se mete en un espacio de color. Pero en este caso el color está muy saturado, es un color muy saturado, muy intenso. Entonces la sensación es totalmente distinta a la que vimos en la obra de Carlos Cruz Diez, que si bien el color es intenso, no es tan fuerte como vemos acá. También tiene mucho que ver con que Carlos Cruz Diez usaba tubos fluorescentes, y acá seguramente ya tiene LED, y el LED tiene muchas más posibilidades cromáticas y de intensidad también, y de niveles de iluminación mucho más fuertes, mucho más definidos también, ¿no? Pero miren qué curioso en este pasillo, si no recuerda un poco esa idea de Carlos Cruz Diez.
no sé si está inspirado, pero sí a mí un poco me remite a esa. Y no quiere decir para nada que la copie ni nada de eso. Estoy hablando de inspiraciones que se van dando a partir de diferentes artistas que generan cosas nuevas, originales, y también algunas que uno puede percibir que esto me hace acordar a otro artista, o esto me hace acordar a tal otro. Muchos de estos artistas utilizan a los pintores como inspiración, ¿no? Y entonces lo toman como base para sus creaciones lumínicas, instalaciones lumínicas, que se llama esto, o light art también, ¿no? Arte lumínico, que cada vez en el mundo hay más eventos relacionados al arte lumínico, festivales de luz, el Festival de Luz de Ámsterdam, por ejemplo, el Festival de Luz de Lyon, la Feria de Luces de Lyon, que también es muy famoso en Francia, la feria más tradicional de esas, relacionada con instalaciones urbanas relacionadas con la luz, ¿no? Pero hay muchos festivales relacionados también. Qué interesante cómo va pasando de habitación a habitación, y son esas inmersivas, ¿no? Mañana voy justo, me invitaron al día de prensa para ir a la muestra que se está haciendo acá en Buenos Aires, referida a Van Gogh, Immersive Van Gogh. Bueno, voy mañana, así que seguramente después les voy a compartir en las redes algunas impresiones de la muestra. En ese caso no es luz, sino que son proyecciones, tipo mapping, pero bueno, estoy de lo más emocionado que voy mañana. Y ahí vemos la obra de Liz West. Esto es algo también muy curioso, porque este es un artista que trabaja, si se fijan, prácticamente con luz, pero utilizando un material, en este caso utiliza vidrios de colores y vidrios dicroicos. El vidrio dicroico, como no quiero detenerme en cosas muy técnicas, pero es un vidrio especial que refleja y refracta la luz de diferente manera, ¿no? Con diferentes longitudes de onda, en fin, genera cosas bien llamativas. Este artista lo que hace son instalaciones en vivo, las tiene que instalar ahí en vivo, las dibuja y las planea, pero las instala él mismo y hace unas cosas sumamente llamativas, con pocas fuentes de luz, a veces son 2 o 3 nada más, que van impactando en los diferentes materiales, algunos de color, otros no tanto. Tiene una instalación hecha en una pared, en un muro de una medianera, un edificio en Miami, por ejemplo. Y esto es bien curioso porque el sol, en ese caso, es el responsable, no tiene luz artificial, eso sí, porque es una galería, ahí lo vemos a él, que está justamente haciendo esta instalación, pieza por pieza. Los vidrios están pegados, prácticamente no, están pegados al muro y van generando estos cambios de color. Y se generan esos efectos sumamente plásticos y atractivos. En este caso no es una obra cinética, es una obra fija, pero miren qué interesante la combinación de colores y las formas que se generan en un solo plano. Pero hasta parece que en este caso ya genera un plano a 90 grados, y miren el corte que hace la luz y esos pequeños pedacitos de vidrios dicroicos para generar esos cortes. Es una obra muy plástica, muy llamativa también. Y acá nos vamos a uno de los niños mimados, podemos decir. Olafur Eliasson es un arquitecto, es un artista, es un ecologista, es una persona que está en permanente creación, porque ya desde hace ya varios años que se dedica a hacer grandes instalaciones, no solamente lumínicas, sino también de materiales y objetos, y en los últimos años sobre todo abordó el tema de la ecología, y se transformó, no digo en un abanderado del movimiento ambientalista, pero es uno de los que más ha trabajado en la visibilización del problema medioambiental que hay en el mundo, y entonces se ha hecho muy popular, se ha hecho bastante conocido. Olafur Eliasson es un danés que vivió entre Dinamarca e Islandia en su niñez y juventud. Ahora tiene su estudio en Berlín, y les pedimos si pueden apagar los micrófonos, por favor. Y tiene instalaciones. Yo hice un mix acá un poco, también me costó muchísimo porque tiene una obra de muchos años, pero traté de seleccionar lo más llamativo. Esta es una instalación en la terraza de un edificio que no es más ni menos que un gran círculo, y
lo que va generando es una pasarela peatonal que tiene planos de color que se van justamente mimetizando con el paisaje, y además otra vez la luz natural en este caso es el efecto, ¿no? Acá no hay luz artificial, sino que juega con la percepción de las personas que van caminando por esta pasarela cubierta y va generando esas paredes, van generando diferentes visuales, y es eso, ¿no? Es experimentar con el color, con la luz natural y el paisaje, en una integración de arquitectura, instalación artística, iluminación, performance, es decir, hay como un todo ahí, ¿no? Y además hasta un atractivo turístico. Yo estaría encantado de estar dando vueltas por ahí un par de horas. Creo que me tendrían que empujar para salir de ahí, porque realmente miren el paisaje, inclusive cómo va cambiando el atardecer, el amanecer. Tengan en cuenta eso, ¿no? Que la luz natural cambia, aunque quizás no nos demos tanto cuenta, pero está cambiando todo el tiempo de tonalidad. Y entonces, acá en este caso, que además está filtrado por estos vidrios de colores, todavía mucho más. Así que se genera un cambio bien profundo en esta obra. Y acá le voy a dar pie a mi amiga Nubi León Martínez, que es una arquitecta y diseñadora de iluminación. Nubi, ¿estás presente por ahí? Aquí estoy Ahí estás, presente, Nubi. disfrutando de esta brillante conferencia que nos estás dando. Bueno, Nubi, muchas gracias y gracias por participar. Nubi es una docente, además, de la Universidad Politécnica de Madrid. Tuvimos la suerte el año pasado que me haya invitado ella amablemente a dar una conferencia en un ciclo de iluminación que ella organizó en la facultad, y bueno, para mí fue muy emocionante porque fue mi primera conferencia europea, así que siempre te digo, Nubi, mi agradecimiento eterno por eso. Y ahora entonces la invito porque ella me envió unas imágenes de esta exposición que está actualmente en Madrid. Está todavía, ¿verdad, Nubi? Sí, está todavía. Ahí entonces yo voy a pasar algunas imágenes que me enviaste, más algunas más que rescaté de la galería, y me gustaría que nos contaras brevemente cuál fue tu experiencia con esta exposición de Olafur Eliasson en esta galería. Sí, claro que sí. Bueno, esta exposición tuvo la particularidad de dividirse en 3 salas, donde el recibimiento fueron estas láminas de vidrio que al ser superpuestas generaban estas mezclas aditivas de colores, y fue como una mezcla entre lo puro y blanco del espacio, muy limpio, y esas láminas de colores que se mezclaban con el traspaso de la luz. Además de eso, en esta foto que pusiste anteriormente, que eran los compases, las brújulas, Esta. sí, que es lo que le daban anteriormente, que están esos como móviles, esos son unas brújulas, y son las que le dan el nombre a la exposición, que se llamaba Navegación Situada. Las previas, sí, las brújulas que estaban allí. Estas. Y exactamente, ese era el recibimiento de la exposición, que te recibían estas 3 brújulas, a la vez que te acompañaba en el pasillo, te acompañaba esta obra que estás viendo aquí con las 5 láminas, que a su vez tienen superpuestas más láminas de colores, ¿no? Más estas láminas de vidrio, que jugaban mucho con estas formas ovaladas que te daban, bueno, estas diferentes sensaciones. Una vez pasando ese pasillo, entras al mágico salón oscuro, a esta cámara oscura, que es lo que se llama The Missing Left Brain, que es una proyección sobre una tela de la mitad de lo que ustedes ven aquí en estas imágenes. La otra mitad es proyección de un espejo a 90 grados, que completa la figura y hace la simetría. Estas figuras se van cambiando a manera de caleidoscopio. Es un caleidoscopio de 2 caras, una imagen que se duplica en el espejo a 90 grados, como lo mencioné. Qué bueno. Y da una sensación como de entre misterio, paz, descubrir, sientes que estás como descubriendo fauna marina, o sea, te lleva por todas esas partes, y a la vez que es esa parte
del cerebro, de la parte faltante del cerebro izquierdo, ¿no? Como llama The Missing Left The Brain. Missing Left Brain. Yo ahí Exacto. me quedé, bueno, un buen rato viendo los Porque videos es y una secuencia que va pasando muy suavemente, ¿verdad? sí, es un Tiene caleidoscopio. movimiento. Un Es un, caleidoscopio. es un caleidoscopio tal cual. Qué Sí, bueno. es un proyector que tiene como discos y va generando esas formas que se duplican. Claro, claro. Qué Y interesante como porque... conté, sí, Sí, dime. sí, que como conté, va proyectado, el proyector refleja sobre la tela. Es una Y tela y un es una espejo. tela, Una tela y es un una espejo. tela. Y luego, después de la tela, o sea, por la parte después del proyector, a 90 grados está el espejo. Claro. Hay Que una acá parte que se ve, ¿sí? sería este de acá el espejo. Ese es Este es el el espejo, espejo. por eso se ve un poquitico más pequeño y el otro se ve Exacto. más alargado, porque es la Exacto. proyección directa, es donde está alargado, Y sí. uno se puede mover, y uno se mueve frente a la obra y va cambiando eso también, además de que se mueve. Sí, sí. El cambio de posición no te hace cambiar la visión, lo que Ah, hace es que cambies un poco la perspectiva, ¿no? Si te ok. pones más hacia el lado del espejo, ves la imagen más completa, si lo ves más lejos, ves el lado izquierdo más acortado. Qué interesante. Pero, pero sí, o sea, entonces yo buscaba pararme y ponerme del lado para tener la imagen completa. Qué bueno. Y sí, fue muy envolvente esa experiencia, además de que la sala estuvo muy bien lograda, la cámara oscura y fue de verdad impecable Y a nivel de montaje. uno Y luego entra salí, a una habitación oscura, una habitación negra, toda negra es la habitación. sí, sí, totalmente oscura. Eso ya genera una caja arquitectónica oscura, negra, ya genera un misterio en todas las personas que tiene que ver hasta con la inseguridad, con el miedo que nos genera entrar a un lugar oscuro, ¿no? Y sin embargo aparece esta figura ahí flotando, Claro, ¿no? Y es efectivamente. la única figura que se proyecta en esa habitación, digamos. Y sumado a ese misterio que tú estás diciendo, no hay nada figurativo. O sea, Claro. no ves un árbol, no ves una casa, no hay nada figurativo que te haga asociar algo, sino que el cerebro está como tratando de adivinar, tratando de asociar, tratando de completar y está en ese trabajo constante, ¿no? Qué Que le bueno, qué bueno. suma a ese misterio del que hablas, del hecho ya de entrar a una cámara oscura. Así que, bueno, Exacto. buenísimo. Y al Buenísimo. salir ya de esa caja, en contraste, vuelves a ese pasillo totalmente blanco donde ya están esas láminas de vidrio y las brújulas flotando para luego caer en la tercera parte de la exposición, que son unos cuadros, unos lienzos completamente, o sea, lo sorpresivo de estos lienzos es que no te dan el efecto de colores sólidos, como sería un lienzo como tal, sino que es un lienzo, pero te da el efecto de acuarela. Ah, qué bueno. Sí, lo vi y no lo Las incluí. imágenes, sí, las imágenes, me parece que pusiste una imagen anteriormente, no estoy segura. No, creo que no las puse esas, pero No, sí no las están. vi. No, no están, no No están. están, ya, bueno, Me quedé con la parte más lumínica y me perdí sí, eso. Bueno, pero podemos invitar a la exactamente. gente. ¿Cómo se llama la galería, Luis? Elvira González, Elvira González. Bueno, ahí les dejamos en Madrid. entonces en Madrid. Elvira González de Madrid, lo buscan porque está, yo saqué información de ahí, más las fotos que me mandó Nubi. Y bueno, mil gracias, Nubi, por tu testimonio de Un primera mano. placer, Un un placer. placer. Y luego, si me lo permite, Claro. Fernando, luego experiencia viviéndola o sea, viviendo ¿cómo te digo? Experimentando pasear por el cinetismo ilumínico de Cruz 10. Ah, bueno. Tu compatriota, además. Bueno, muchas gracias, Nubi. Muchas gracias por tu Si quiere, testimonio. un Encantadísimo. placer. Un placer. Muchas gracias.
y acá seguimos. Entonces, vemos esta obra que está ahora, justamente, que la quise incluir a partir de las imágenes que me mandó Nubi, y también seguimos un poquito recorriendo la obra de Olafur Eliasson, que de él estamos hablando. Él trabaja mucho el concepto de sombras y la interacción de las personas generando esas sombras multicolor. Él hace trabajos muy interesantes de óptica en su estudio de Berlín. Hay un documental, si lo quieren ver, que está en Abstract, se llama Abstract, en Netflix. Ahí hay varios artistas, y entre ellos está Olafur Eliasson. Así que les va a gustar mucho ese documental, que muestra un poco cuál es la filosofía de sus trabajos, relacionados sobre todo con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente, o visibilizar el problema del medio ambiente, y también con el tema del color y de la luz. Así que se los recomiendo, se llama Abstract. Lo pueden buscar en Netflix. Así que, y tiene mucho que ver porque está en su estudio, y ahí está experimentando justamente, juega con sus materiales y con sus colegas y con sus colaboradores, que son todos en general grandes artistas relacionados al tema de la luz. Así que fíjense que para hacer eso no es solamente colocar piecitas de color, eso tiene todo un trabajo de investigación para lograr esos efectos, ¿no? Si no, queda un verdadero desastre si no se hacen estudios. Estos son proyectos que además a veces llevan 2 años de trabajo, es decir, tienen, digamos, todo un proceso, ¿no? No es simplemente algo inspirador que se le ocurrió a un artista, tiene mucho trabajo atrás y de investigación también, ¿no? Y esta es una de las más reconocidas, que yo no quise, es la más visual, digamos, o la más visitada, o la que más se reconoce, o podría decir que fue la que le dio mucha visibilidad a Olafur Eliasson, esta obra del 2002 en Londres, en la Tate Gallery Modern, que se hizo esta exposición que se llamó The Weather Project, y realmente fue impresionante. Hizo un sol, literalmente, pero no es un sol completo, es la mitad de un sol a partir de una pantalla, de una luz especial que completa el techo, que era brillante, se completaba como un sol. Fíjense, la gente parece que estaba tomando sol ahí en un interior de esa enorme nave industrial, como es la Tate Gallery Modern, y fíjense qué curioso cómo la gente se comportaba con esa experiencia lumínica y sensorial que generaba esto. Tenía que ver mucho también, el proyecto se llama justamente The Weather Project, y tenía que ver mucho con la denuncia del calentamiento global. Así que estaba todo muy ligado con lo que él después desarrolló mucho en su carrera. Fíjense, las fotos son muy impactantes con la interacción con la gente, ¿no? Y también Olafur Eliasson hace cosas muy raras, como por ejemplo, cómo hace para iluminar niebla, como vemos acá, niebla en el aire, y él la ilumina con un proyector. Ahí están algunos dibujos de ese proyecto, y también, otra vez, como decía Nubi, la caja arquitectónica oscura y el elemento central ahí brillando, ¿no? Y bueno, a los que nos apasiona la luz, esas cosas son sumamente emocionantes, y al que no, por lo menos le llama la atención, ¿no? Y va cambiando y se va moviendo, y el control, ¿no? El control que tiene que tener esto, ¿no? El control de los efectos, ¿no? Eso está muy probado, tiene muchas horas, mucho tiempo de experimentación. Es una obra también muy interesante. Es una especie de habitaciones, pero la luz ahí es donde se proyecta, jugando con los materiales, además, en este caso sobre todo con el reflejo en el agua. Siempre está relacionado, yo no quiero detenerme en explicar cada obra, pero si ustedes investigan van a ver que siempre está relacionado con elementos de la naturaleza y la denuncia y el cuidado del medio ambiente. Él se ha, de alguna manera, propuesto como un líder, podemos decir, de la denuncia de la problemática medioambiental que tenemos. Estas inmersiones también, fíjense los años también, ¿no? Yo hice un paseo así para nada cronológico, pero para que vean cómo él saltó de un tema a otro, utilizando, en este caso, inmersión, ¿no? Inmersión en el color. Acá utiliza una lámpara especial, además, una monofrecuencia, bueno, tiene unas características especiales, no es solamente amarilla, sino que tiene unas características especiales para crear esos efectos. Esto es muy curioso porque trajo literalmente 12 bloques de iceberg de Groenlandia y los puso ahí en el medio de una plaza,
en Inglaterra, y ahí está, ¿no? Era eso, se iban derritiendo y la gente iba viendo cómo el calentamiento global era un problema, ¿no? O instalaciones también de agua, y además tiene, como es tan reconocido, esto es en Inglaterra, en Londres, pero como es tan reconocido, lo contratan y lo llevan a todo el mundo para hacer este tipo de manifestaciones de denuncia, podemos decir. Volviendo ahora sí al tema de la luz, ahora vamos a un artista que se llamó Dan Flavin, y Dan Flavin es reconocido justamente por hacer un tipo de instalaciones lumínicas que están asociados a un movimiento artístico de los años 60 y 70 que se llamó minimalismo o conceptualismo. Dan Flavin fue un artista que, muy curioso la vida de Dan Flavin, porque empezó siendo ascensorista en el MoMA, después se casó con una ejecutiva del MoMA y después terminó siendo un gran artista, y en los años 60 y 70 empezó a experimentar con tubos fluorescentes. ¿Se acuerdan? Los viejos tubos fluorescentes, digo viejos porque ya no existen más los tubos fluorescentes. Bueno, él experimentó con eso y tomó un elemento cotidiano que iba a comprar a la ferretería y empezó justamente a hacer instalaciones artísticas utilizando el tubo fluorescente. Era todo un problema porque el tubo fluorescente era blanco, él le ponía una especie de fundas, como unos filtros que se los fabricaba él mismo porque no tenía quien se lo haga, y él fue experimentando con ese material, con esa fuente de luz, y fue creando instalaciones lumínicas relacionadas con este movimiento que se dio en los años 70 llamado minimalismo, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con lo simbólico, con lo más digamos, lo más concentrada la idea en algo sumamente simple, no pobre, pero simple, y que se pueda vivenciar de una manera puramente sensorial. Esa es la idea, y estas instalaciones que estuvieron acá en este museo, acá en Buenos Aires, en el año 2019, acá yo les muestro, justamente tuve la suerte de estar, siempre visito PROA, así se llama, Fundación PROA, ese museo en el barrio de La Boca, acá en Buenos Aires, y en este caso formó parte de esta instalación de diferentes artistas, entre ellos Dan Flavin, estuvo también Bruce Nauman, Fred Sandbach y Sol Lewitt, son todos dentro del movimiento de conceptualismo. Bueno, fue todo un movimiento artístico de los años 60 y 70, y bueno, la verdad que era eso, ¿no? Mucha gente no lo entendía esto, yo he hablado con muchas personas de esto, y para mucha gente eran tubos fluorescentes nada más, y bueno, y así lo entendían, o está muy bien eso, pero digamos, tiene que ver más con todo un trabajo de desarrollo de concepto, que además son esos artistas que, como digo, son los que rompen los esquemas, ¿no? Son los que de alguna manera hacen algo que antes nadie hizo. Entonces, obviamente que la gente al principio, la primera reacción humana es rechazar eso, ¿no? Decir, esto es horrible, esto es muy malo, qué mal artista, cómo usa tubos fluorescentes de la cocina para hacer una instalación artística. Casi que naturalmente los humanos nos manifestamos en oposición. Y después cuando uno empieza a estudiar, dice, no, a ver, acá hay algo atrás, hay una historia atrás, ¿no? Hay una narrativa, hay un concepto, hay un trabajo, ¿no? Y entonces ahí uno empieza a entender. Y cuando uno empieza a entender, te empezás de alguna manera a relacionar. Por lo menos así yo entiendo el arte, y en este caso arte lumínico, ¿no? Y en esta sala, en la Fundación PROA, que es muy linda además, vino parte de la obra. Estos son lo más reconocido, que es esta, justamente, que está en la portada del catálogo, que es muy curioso, fíjense, porque en esta, a ver, ¿dónde está la foto? Que acá, fíjense que están dos cuadrados con tubos fluorescentes, y más ni menos tubos fluorescentes. Lo curioso es que uno es blanco, el de la derecha, y el otro es de color. Y la pared que está en el fondo es blanca. Lo que pasa es que se empieza a tonalizar, como en el catálogo se ve muy bien, en rosa, y la gente cree que está pintada de rosa o amarillo, fíjense. Y en realidad es el color del tubo que está proyectada sobre esa pared. Pero el efecto que hace, hasta un efecto tridimensional, con una arista muy marcada, pero lumínica también. Y ahí es donde el ojo empieza de alguna manera a engañarse. Esperen un ratito nada más, que les voy a mostrar otro artista que los va a engañar totalmente. Pero por ahora nos quedamos con Dan Flavin, relacionado con él.
por ejemplo, yo estuve hablando con la chica que cuida ahí, con la persona que está a cargo de la sala, y entonces me puse a hablar con ella y me dice, todo el mundo me pregunta si la pared está pintada, si tiene pintada rosa y amarillo. Y no está pintada, la pared es blanca. Lo que lo pinta es la luz, en ese caso, pero el efecto es de pintura, muy llamativo. Y como del otro lado está, no me iba a perder la foto tampoco, y como del otro lado está en blanco, entonces se genera todavía más contraste en el otro vértice de esa habitación, que además es muy irregular. En este caso no pasa eso, que pasa en la otra esquina. Y ahora sí, nos metemos con alguien, creo que nos tenemos que poner todos de pie, si no lo conocen, se van a enloquecer con James Turrell, porque es uno de los artistas más reconocidos ya desde hace muchas décadas, más de 40 años relacionado a instalaciones artísticas y escenográficas, y no sé cómo calificarlo, tiene todos los títulos que se puedan imaginar. Pues James Turrell es un verdadero genio de la luz, y también es otro de los investigadores de la luz, ¿no? Son gente, James Turrell es astrónomo, es arquitecto, es psicólogo, tiene estudios de astronomía, es decir, de astrofísica, realmente es una persona con una intelectualidad impresionante, pero todo eso lo canalizó en grandes instalaciones lumínicas en todo el mundo. Lo curioso, y acá hablo de engañar el ojo, en este caso James Turrell es un gran engañador del ojo, porque hace instalaciones inmersivas donde uno no entiende nada. Cuando digo que no entiende nada es porque uno se mete en un espacio como este, por ejemplo, y uno puede pensar que en ese fondo es una pared que está pintada o que tiene una luz de una intensidad distinta. Bueno, primero que en las instalaciones lumínicas de James Turrell no se sabe dónde está la fuente de luz, no se ve la lámpara, uno no ve un proyector, nadie sabe dónde está. Sin embargo, son grandes espacios que se llenan de luz y sobre todo se genera una pérdida de la percepción de las distancias. Eso parece que uno lo puede tocar con la mano, pero está a 3 metros de distancia o está a 1. Entonces empieza a jugar mucho con el concepto de engañar la percepción. Y es un genio realmente en eso y se ha caracterizado, entre otras cosas. Yo seleccioné esta parte, sobre todo estas inmersiones que hace en estos grandes espacios que además no tienen aristas, son espacios curvos. Cuando uno entra a esos lugares, entra sin zapatos, sin calzados, se tiene que poner, o entra descalzo con sus propias medias, o se tiene que poner unos protectores, porque todo el espacio es inmaculadamente blanco, y lo que pinta de color es la luz. Entonces, él juega con esto, ¿no? Que uno no entiende mucho esto, ¿no? Que no entiende si eso es un plano inclinado, si está entrando una luz natural por una ventana, si hay una línea de luz pintada en la pared, y uno no puede entenderlo. Y a mí me pasa algo muy curioso con James Turrell, porque todos los otros artistas que yo les mostré y otros, yo los estudio, ¿no? Los analizo. Bueno, con James Turrell me pasa algo muy curioso, que no quiero saber cómo lo hace, porque en el momento que sepa cómo lo hace, va a perder esa magia que tiene, entonces no me quiero enterar, quiero seguir todavía con el misterio de seguir fascinándome con esa percepción. Y hay toda una serie de instalaciones en todo el mundo. Por ejemplo, eso parece un muro de otro color, y sin embargo, eso es un espacio que está de un borde del piso, está 3 metros hacia adelante, pero uno lo percibe que es un muro que tiene un final, ahí, en ese lugar, o sea, casi que uno lo podría tocar. Es bastante intrigante todas las instalaciones, ¿no? Y son, como digo, instalaciones inmersivas, algunas son de colores fijos, otras van cambiando de color, y sobre todo juega con los planos de color. Lo más curioso, y ustedes se dan cuenta en estas fotos, que no se ve de dónde viene la luz, o sea, está tan oculta, y es lo que no quiero saber. Además, puedo suponer o inferir de dónde viene, pero no me quiero enterar, porque me parece mucho más atractivo tener la experiencia de luz. Y uno va, son grandes instalaciones, ¿no? Él tiene una obra que requiere mucho espacio, además, porque son instalaciones, espacios, que algunos son fijos, otros son efímeros, que no incluía acá la famosa instalación que hizo en el Guggenheim, en Nueva York, en el centro, en el techo
centro del museo, que no la incluí acá porque es la más conocida, la que más van a encontrar si lo buscan, pero traté de seleccionar algunas que son menos conocidas, pero sí muy llamativas. ¿Ven? Eso parece un rectángulo flotando, pero en realidad no es eso. Parece un muro, pero es luz, pero es un plano que parece que está adelantado y a veces entra luz natural por detrás y uno no entiende mucho eso. O si no, esto, ¿no? Que genera, el ojo percibe como un volumen tridimensional, un cubo en una esquina, pero en realidad es pura luz. ¿Y cómo hace para generar luz que tenga aristas? O sea, el manejo de la luz es realmente de locos, es de locos realmente, porque genera justamente esa curiosidad, es decir, bueno, ese triángulo en esa esquina, o ese cubo suspendido en esa esquina, es un cruce de luces, pero no se ven dónde están, y están ahí, y eso genera justamente ese atractivo. Esto acaba de ocurrir el mes pasado, esta instalación que hizo en Punta del Este, en Uruguay. Él estuvo visitando este lugar porque hicieron una instalación, este domo metido dentro de una caja cuadrada que se ingresa justamente por esa pasarela en un lugar turístico cerca de José Ignacio, cerca de Punta del Este, y en Uruguay, que es una ciudad turística muy, muy, muy reconocida. Y entonces él estuvo ahora hace cosa de un mes visitando esta obra, y esta sí es una obra que va a quedar fija, en otros casos son obras efímeras, pero esto sí ya va a quedar fijo, y la experiencia es entrar por esa pasarela y encontrar este domo. En este caso me llamó la atención, y voy a investigar un poco más porque no he tenido tiempo de hacerlo, pero sí se ven las fuentes de luz. Ahí vemos las tiras de LED, cosa que me llamó la atención porque en general en la obra de Turrell no se ve la fuente de luz. En este caso sí, en esas aristas, y ese domo, que está hecho todo con mármol, no sé cuántas toneladas pesa, que trajeron de Austria. Esto está hecho por un matrimonio de millonarios que se radicaron en Punta del Este, hicieron un hotel de lujo, un hotel boutique de lujo, y no se les ocurrió a otro que llamar a James Turrell para hacer su obra de arte inmersiva, ¿no? Así que seguramente va a ser el punto turístico de visita obligada. Esto es el día de la inauguración de esa obra. Es una obra inmersiva, uno se mete dentro de esa habitación y tiene un orificio en la parte superior, un círculo como una especie de óculus, como el panteón romano, que uno empieza a percibir el cielo, ¿no? Y los cambios que se generan en ese interior. Esto es la parte de afuera de ese domo, que tiene 7 metros de altura, y el cuadrado, digamos, que lo contiene. Y tiene un pasillo de circulación que va cambiando de colores, además juega con los materiales, con las texturas. Y dejando Punta del Este, hacemos un salto a la provincia de Salta, en Argentina, en el norte de Argentina, porque acá, en este lugar, en las bodegas Colomé, que es unas bodegas de vino muy famosas porque se producen los vinos a mayor altura del mundo, así que tiene varias características particulares esta bodega, de un lugar muy inaccesible, muy difícil llegar desde Salta, desde la capital, desde la ciudad de Salta, es muy complicado llegar, pero bueno, tuve la suerte de ir en el 2019, me invitaron a dar una conferencia a una empresa de Salta, una empresa de proveedora de iluminación y de materiales eléctricos muy importante de Salta, de todo el norte argentino, y bueno, la gente de los directivos de la empresa me llevaron ahí, fuimos un grupo con de empleados y personal de la empresa, éramos 4 en esa aventura de locos para llegar hasta las bodegas Colomé, que es lejísimo y es muy complicado el tránsito, pero vale la pena, es muy complicado el camino de tierra y de piedras y realmente cuesta mucho llegar, pero bueno, llegamos y la emoción me embargó, porque ahí está el museo, el único museo que está diseñado por Turrell, viene del entorno, está en el medio de la montaña, es impresionante llegar hasta ese lugar, y más allá que es una bodega, pero es el único lugar en el mundo que tiene un museo dedicado a la obra de James Turrell. Es decir, el dueño de esta bodega, que se llama Hess, es coleccionista de arte, pero en este caso, en lugar de comprar un cuadro o una escultura, que es algo tangible, que uno puede tocar, en este caso compra luz. Y es muy curioso porque él tiene la propiedad intelectual, digamos,
como dueño de la obra que le compró a James Turrell. Ahí lo vemos el día de la inauguración, que la única vez que vino James Turrell, ahí está el dueño de la bodega y el dueño de ese museo. Él lo diseñó, además, él cuenta una historia porque él nació en Arizona, en Estados Unidos, James Turrell me refiero, el dueño es suizo y él es norteamericano, y la zona de Salta, donde está instalado este museo, le recordaba mucho a su lugar de origen. Entonces estaba como muy compenetrado con todo eso. Y el museo, bueno, yo ahí soy un niño entrando a Disneylandia, más o menos, estaba absolutamente enloquecido con llegar a ese lugar, porque era un sueño que había intentado ir 2 años antes y el mal clima no me dejó, porque esto está a 3.500 metros de altura. Bueno, estaba enloquecido de poder llegar ahí. Y no se pueden sacar fotos, pero tomé algunas de internet y de la página para que vean qué pasa ahí adentro. Uno va caminando, a veces uno entra en una habitación totalmente oscura, donde tiene que tocar paredes negras y no ve absolutamente nada, y de repente entra a una habitación y pasan cosas con la luz, y pasan cosas con los planos y con la experiencia, y una de las más llamativas es esta. Cuando uno ingresa a esa habitación, lo primero que ve es esta tribuna negra, y ve un rectángulo proyectado, como si fuese una pantalla proyectado de luz, ¿no? Como si fuese un proyector proyectando en un plano, ¿verdad? Esa es la primera sensación que tiene uno, y como yo no había investigado la obra, no quería saber nada de la obra, para todos los que estábamos ahí, que íbamos un grupo de personas, era eso, ¿no? Era un rectángulo azul en la pared. Bueno, nos hacen descalzar, nos hacen dejarnos en medias ahí, y resulta que de repente el guía que nos llevaba se para en esta posición, es justamente donde está esta chica, y de repente mete el brazo así para dentro de la pared. Y nosotros nos volvimos locos, porque eso era una pared para nosotros. Y de repente no era una pared, era un espacio ahí adentro. Y ahí se rompe la magia totalmente, o empieza la magia, puedo decir, y uno entra a un espacio increíblemente grande, que no tiene aristas, que es todo redondo, que es todo azul, con un fondo. Ese es James Turrell, justamente, que está de espaldas el día de la inauguración, y en el fondo allá se ve un rectángulo enorme, pero no se sabe si está lejos, si está cerca, si uno lo puede tocar con la mano. Después, eso sí lo averigüé, porque uno se va acercando, va caminando, y hay un momento que hay una alarma que te impide pasar, ¿no? Empieza a hacer ruido para que no pases de determinado límite, porque hay una fosa de 3 metros de altura ahí. Uno se puede caer, literalmente. Y ese plano está como 3 metros hacia el fondo, pero uno lo ve como una pared que está terminando, como si fuese el límite del espacio. Bueno, es difícil explicarlo, no sé si lo han entendido, pero es difícil. O sea, que lo que tienen que hacer es ir hasta Salta y visitar el museo, porque no se puede explicar. Pero es una experiencia increíble. Y bueno, es eso, ¿no? Es eso. Uno está 1 hora ahí, y después visitando otros espacios, y no sé, es un cambio de percepción que tiene todo, y realmente es un artista que, bueno, yo sé, si no lo conocían, se lo recomiendo, que lo sigan, que lo vean, la obra de él, investiguen, hay muchos videos inclusive, y van a ver. Esta es una sala que uno entra a ese lugar, se sienta en ese lugar y no tiene que hacer nada más que quedarse quieto y mirar, nada más. Entonces en el techo tiene un gran rectángulo, un gran cuadrado negro, que de repente empieza a cambiar, y parece un agujero, parece la noche, y de repente parece el mediodía, y parece que hay un agujero, pero no hay un agujero, es pura luz. Y las transiciones de color son tan suaves, tan sutiles, que uno no se da cuenta en el momento que van cambiando. Entonces de repente uno está en un espacio totalmente naranja y rojo, y al cabo de 10 minutos, sin que uno se dé cuenta, sin que el cerebro pueda interpretar qué es lo que está pasando en ese lugar, te encontrás en un espacio totalmente azul, como el que vemos a la derecha, con todas las transiciones cromáticas. Bueno, no sé si fui claro en explicarlo, traté de ser lo más claro, pero en realidad es puramente de experimentación lumínica. Y finalmente, agradecerles entonces esta visita, este paseo que hemos dado por estos artistas de la luz, que estuvimos viendo a Carlos Cruz Diez, estuvimos viendo a Liz West, a Dan Flavin, a Olafur Eliasson, a James Turrell, y bueno, y ojalá que les haya resultado interesante esta
esta presentación. Así que muchas gracias y dejo de compartir. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, estoy más que encantado de poder escucharlos. Abren el micrófono directamente y los escucho. A ver, Nubi, que estás levantando la mano. Sí, quería, bueno, primero darte las gracias porque esto fue un paseo de luz magnífico que disfruté muchísimo, además de que siempre nutres las conferencias con esos chismecitos de la vida personal del artista, lo que hace más humano, o sea, la obra la hace más humana, ¿no? Entender por qué el artista se manifiesta de ciertas maneras. Y bueno, gracias por compartir tu visión y este trabajo de investigación que bueno, brillante. Y bueno, quería un poquito compartir con ustedes esta experiencia que he tenido con respecto a la primera obra que mostraste, Fernando, Sí. del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas. Este pasillo, o sea, las obras que hemos visto, la mayoría son colores luz o transparencias que junto con la luz, bien sea natural o artificial, generan esas atmósferas. Y en el caso del aeropuerto, en el suelo, en el piso, son colores CMYK, o sea, son colores sólidos impresos. Y ahí el gran juego del cerebro te lo da es en la mezcla que tienen esos colores básicos que él pone en el suelo y el cerebro va produciendo esa mezcla, que no es casualidad, que esa obra esté justamente en una parte de alto tráfico donde la gente va muy apurada y ha sido como que un poco aliviar ese camino que puede ser tedioso, que puede ser estresante, de voy a perder el avión o qué fastidio, me quedan muchas horas para tomar el avión o para hacer el check-in, y está animado con ese dinamismo cuyos colores están formados por el cerebro. Y es una riqueza fantástica. Yo estoy hablando, bueno, tú mencionaste, esa obra es de los años 70. Y la última vez que yo la pude disfrutar, que fue en el 2015, estaba prácticamente intacta. O Qué sea, bueno. se nota la calidad de los materiales empleados en aquella época. Y algo interesante en Carlos Cruz Diez, bueno, a decir que tuve la fortuna de conocerlo una vez en la Galería de Arte Nacional, de haberlo visto en persona dando una charla de una de sus exposiciones, y bueno, creo que eso fue yo estaba muy jovencita en esa época, y bueno, fue una experiencia maravillosa, lo recuerdo como que, o sea, como que si hubiera sido hace poco. Una cosa importante de él es que su padre era químico, y por eso esa visión que él tiene de la mezcla química de los colores, ¿no? Y producir en el cerebro esa variedad de colores y que según la rapidez o la velocidad con la que vayas caminando, ibas a hacer esa mezcla aditiva del color. Pues bueno, Qué interesante ese dato, Nubi, no lo conocía, así que fíjense los antecedentes familiares como le ayudaron también de alguna manera a crear una obra que todavía perdura y que es muy característica, ¿no? La obra de Cruz Diez, cuando uno la empieza a entender, como estaba explicando Nubi, ya después uno no puede dejar de reconocer que es de Carlos Cruz Diez, tiene su marca registrada, ¿no? Y tiene que ver con ese trabajo del color, justamente, ¿no? Esa mezcla del color que el cerebro, inclusive en la obra, yo no mostré obra de él pictórica, pero cuando estuvo en el Malva en el 2012, tenía obra que uno se tiene que mover a derecha e izquierda de un cuadro, porque ahí es donde empieza el juego, justamente, ¿no? El cerebro empieza a ver y hace eso que dice Nubi. En el caso del aeropuerto de Caracas es en el piso y en el caso de una pintura es en un plano vertical. Pero ocurre lo mismo, el cerebro va combinando eso desde la visión, combina dentro del cerebro y empiezan a combinarse sus colores. Así que excelente, Nubi, muchas gracias por todo el aporte. un placer, gracias a ti. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Ahí veo, bueno, algunos amigos también.
Hola Marta, bueno, muchos amigos. Ahí Marta dijo que viviendo en Salta todavía no fue nunca al museo. Sí, Salta, bueno, Marta Hola, fue Fer. alumna mía, sí, Marta, ¿cómo estás? Fue alumna ¿Cómo mía ya estás? de hace unos años en la carrera de iluminación y siempre le dije, como siendo salteña, que no haya ido a ver el museo, pero Es que pasa yo mucho con antes los salteños. sí, antes de vos no conocía el museo, no tenía idea, así que ahora ya estoy dándolo a conocer, por lo menos de boca en boca con colegas, y estamos programando un viaje para irnos para allá. Ya en Qué cualquier momentito genial. vamos y te cuento. Sí, Ah, muchas dale, dale. gracias. Espero las Vale. fotos, espero las Sí, fotos. dale, por supuesto. Gracias. Bueno, Muy muchas bueno todo, gracias. Fer. Muchísimas gracias por lo de hoy también. Gracias por tu Sí, participación. por favor. Bueno, Bueno, ¿alguien? Fernando, excelente la charla, me encantó. Yo de iluminación no entiendo nada, pero es una Ya vas a maravilla. entender, Cristina. Vos sabés Cristina, que se los voy a recomendar a mi hija, a la más chica, que tiene que hacer su tesis, y ella bien. la está haciendo todo con luces y sombras y algo de Ah, psicología, así que esto lo va a venir bueno. fantástico. Bueno, me alegro de ese aporte. Cristina es de Navarro, justamente, donde nosotros vamos a inaugurar nuestra sede ahora en el mes de abril, así que estamos muy contentos. Gracias, muchísimas gracias por eso. Gracias, ¿no? Gracias a ustedes que me han recibido una maravilla de calidez y la verdad estoy encantado con el pueblo y con todos ustedes. Bueno, Bueno, ahí vemos a Camilo, su amigo colombiano. ¿Cómo está, Camilo? Un gusto. Y Hola Fernando, buenas Buenas tardes. buenas tardes a todos. buenas tardes. Encantado de saludarte, Heriberto. Pero quedé súper impactado con más. Cada día aprendo más de la luz y es muy increíble, pues ese museo no lo conocía tampoco. Inclusive ya miré en Google Maps cuánto hay de Bogotá a Colombia hasta allá. Entonces sí ya quedó apuntado dentro del listado de museos por visitar. Muy genial. Seguramente. Bueno, y te lo recomiendo Felicidades. especialmente. Bueno, Camilo fue alumno el año pasado de un diplomado que dictamos, el diplomado Ibero-Ilum se llama, es un diplomado iberoamericano de iluminación que dictamos ya este año, va a ser el tercer año, que lo hacemos desde Argentina, desde Chile y de Guatemala, y bueno, él fue alumno el año pasado, así que encantado de que sigas ahí con la pasión de la luz. Así que, bueno, y también Heriberto, mi amigo puertorriqueño, ahora en Nueva York, también siempre presente. Muchas gracias, amigo. Saludos Fernando, todo. Oye, excelente charla del día de hoy. De verdad que me encantó. Estaba como mencionaste, como un nene en Disney, porque platicaste de muchos de los artistas que sigo durante toda la vida, ¿verdad? Como Olaf, Turel, que realmente pues muy emocionado. ¿Verdad? Que excelente plática el día de hoy. Muchas gracias, Heriberto. Bueno, Heriberto es un gran diseñador de iluminación, así que es un placer, un amigo, y me encanta que estés presente. Bueno, gente, espero que les haya interesado este ciclo, esta charla y todo el ciclo que yo por hoy ya he finalizado mi participación, y ya a partir de la semana que viene vamos a tener otros invitados. Uno de ellos va a ser el día 3, después les vamos a mandar la invitación, el día 3 de marzo, a las 19 horas va a estar en un Zoom también nuestro profe de paisajismo, que vamos a empezar el seminario de paisajismo, que es Moro Rodríguez. Vamos a hacer una charla que justamente la vamos a dar en conjunto con una empresa de Venezuela que se llama Marketing en Arquitectura, y vamos a estar entonces el martes 3 a las 19 horas de Argentina. Les vamos a mandar la invitación para que entren, una charla gratuita, por supuesto, que va a hablar de el uso del color y plantas fáciles. Así se llama el título de la charla. Así que les va a interesar, y eso está relacionado con el curso, el seminario que vamos a dar de 3 niveles a partir del mes de marzo de paisajismo acá en nuestro Instituto Diseño y Más. Así que Susana, mi socia, algo para agregar, algo. No, agradecerles como siempre que en pleno mes de febrero hayan estado siempre al pie del cañón, con la mejor onda todos,
que es un placer para nosotros. Fernando trabaja como una bestia peluda armando estas charlas, intentando buscar temas atractivos, y evidentemente para el que tiene conocimiento de la luz es un placer, pero para el que no, se les abre la cabeza, ¿sí? Porque uno está acostumbrado al arte de otra manera. Y ver todo esto, no puede nadie ser indiferente, pienso yo. Sobre todo que toda la gente que está acá está relacionada con la estética, con la decoración, con el interiorismo, con todo esto. O sea que son temas que mueven, a mí me parece. Así que gracias por acompañarnos. Y cualquier cosita nos escriben o nos hacen un llamadito si necesitan algo, que estamos para atenderlos. Así es. Gracias. Muchas gracias. Susana, Bueno, es así. La luz tiene ese poder maravilloso. Así que una vez que te atrapa la luz, como digo, no te suelta nunca más en la vida. Y ahí estamos, transitando el camino de la vida con luz. Les mando un gran abrazo y nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau. Que terminen bien la semana. Saludos para todos. Buen fin de. Chao, gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias, Susana. Chao, Jorgelinita, pasala bien. Gracias.